Eh, Buenas, ¿cómo les va, mis amigos? Quiero contarles la historia de que yo conocí desde el año de 1955. Quiero contarles lo que Tópaga fue, o conocí Tópaga, que era un pueblito chiquito con sus calles, su plaza, su potrero. El parque en la plaza, que era el parquecito las cuatro pinos, la Virgen, una cancha de básquet frente a la iglesia, y los carros pasaban por frente de la iglesia. De las capillas que hablan, habían dos, una la que está y la otra en la esquina de la entrada, que vendieron el padre desde entonces, como en el 66, 67, fue cuando vendió, pero no me acuerdo qué padre, qué sacerdote era el que había. Y ahora es una fama, quedó una sola capilla. Desde entonces nos me infundían lo que era Tópaga, el cuidado con el pueblo, el cuidado con la iglesia, todo me enseñaban, y sobre todo era el cacique Togua. Del cacique Togua, y que el cacique Togua nos decía un señor, un vecino, que siempre ellos no tenían hijos, pero me llamaban, nos daban de comer, y siempre me infundían del cacique Togua. Lo único que grande que había era la calle Real. Así estaba de la cuadra completa de casas a los lados, casas que habían hecho cuando los criollos, porque según decían, contaba el señor Gregorio Eustaquio Rodríguez, que los indígenas vivían en las veredas, los campos, todo abajo, lo que eran los molinos, un punto que le llamaban los molinos. Y porque era el camino que venía desde, de Cundinamarca, pasaba por Tunja, Sogamoso, Tibasosa, Sogamoso, bajaba a la Labranza Grande, cruzando por aquí, por abajo, a 1,5 kilómetros de aquí del parque principal hacia abajo, pues casi en las orillas del río Chicamocha. En el río Bonguí era donde había un molino y había un puente, subían de para arriba y cruzaban hacia Gámeza, que había otro puente, llamaban otro molino, los molinos de Tópaga y Gámeza. De ahí pasaban a Tasco, de Tasco a Socha, de Socha a Labranza Grande, Casanare. Bueno, entonces en esto el pueblito era chiquitito, me llevaban, mi mamá salía a todas partes a trabajar, porque mi mamá no era nacida aquí de Tópaga, sino ella venían desplazados con mi abuelita desde Beteitiva. Entonces su trabajo aquí era por allá en las cocinas, las casas, trabajando en tostar cebada, al moler cebada, alistar cuchucos, pelar maíz, alistarle las harinas, los alimentos de la semana de los señores que tenían sus fincas y sus tierras y obreros. Entonces, por eso conocí todo lo que se habla de la historia de las veredas, sobre todo la parte histórica, es lo que más conozco yo. Bueno, los indígenas entonces que vivían en esas partes y que habían llegado en tiempos
de 1540, 1550, llegaron los padres franciscanos con colonos y se colonizaron para aquí, para este lado, adoctrinaron los indígenas y llegaron a reubicarlos, porque en esas faldas, pues, como vivían en la orilla del río, en las montañas, en las peñas, buscaban un sitio para hacer un pueblito y buscaron el sitio aquí en la planadita, en este vallecito, que aún tenemos en una media loma, y hicieron aquí el pueblo. Lo trazaron y entonces por eso hicieron esas casitas pequeñas, chiquitas, que será poquitica gente la que había en el año 55, eso era muy poca la gente. Todo lo más que vivían eran las veredas, pero esas eran personas de lo mismo, de Gámeza, de Mongua, abajo en Esperanza de Monguín, y a grandes apellidos de Sogamoso, como eran los Jiménez, que eran los más, aparentemente eran los dueños casi de todos los terrenos aquí, porque se compra una finca y aparecen que los dueños eran Espíritu Jiménez. Entonces, para atrás de mi tiempo, mis años, que fui creciendo, ya conocimos a los 6 años, pues las navidades. Salíamos a los disfraces, a los rosarios, a los aguinaldos, y se llegaba todos los diciembres, aguinaldos, se conocía todo lo que eran diablos, pues, bingos y villancicos, que había una planta en la casa cural para suministrarle la corriente a la casa cural. Y así la conocí, la entramos una vez, porque había un sacerdote y nos dejaba entrar adentro, como estudiábamos, o sea, en ese tiempo los padres dictaban religión en las escuelas. Entonces nos escogieron a varios y que nos gustaba escuchar la doctrina. Entonces nos entraba a la casa cural y nos daban una panelita y conocí la planta grande que estaba detrás de la cocina de la casa cural. Y conocimos y que venían en las Iriaspas del Río había un colegio de los gringos, de todos los norteamericanos. De ellos venían disfrazados, que traían cascos, pantalones cortos, así como cuando van a los scouts, y venían y se ponían a gritar como los indios en el despacho o adentro de la iglesia, en la casa cural, porque como es grandotote y tiene columnas y corredores, entonces ahí brincaban y tiraban flechas y ellos pues se divertían aquí. Bueno, para las fiestas reales se llegaban las fiestas reales, o sea, para febrero. Entonces habían corralejas, porque como la plaza era un potrero, era pasto todo, eran unas canchas de fútbol que había ahí frente a la alcaldía, hacia la capilla, era una cancha de fútbol larga. Ahí se jugaba fútbol todos los domingos. A la parte de arriba, para la puerta de la iglesia, había una cancha de básquet. Apenas cabían los carros que pasaban, los buses de Mongua, y los carros que venían a llevar carbón. Entonces, pues de ahí, pues, bueno, hablamos del carbón, pero no, voy a contarles todo lo que es de Tópaga, lo que conocimos. Primero, carbón aparte, los indígenas aparte, la mafia aparte, el carbón aparte. Vamos a sacar 2 videos de cada cosa. Bueno, llegaban y duró así las fiestas, todas eran corraleja.
solamente venía un señor con un carro, un carro pequeño, y traía una planta y ponía una corneta y música y ponía bombillos en redondo de una caseta grande, un toldo, y ahí se pasaban todas las fiestas de las vísperas. En ese tiempo el miércoles iniciaban las vísperas a las 3 de la tarde. El jueves, la Santa Misa de San Judas. En la corrida, en la tarde la corrida patronal. El viernes ya había corrida por el Divino Niño. El viernes había corrida por el Divino Niño, el viernes. El sábado había corrida por la Inmaculada. Y el domingo había corrida, corraleja, por San Isidro. Terminaban las fiestas. Así pasó tiempo hasta el año 60. En el año 60 llegó un señor, un señor que se había ido para Venezuela y era hijo de Tópaga. Y él se fue para Venezuela y cuando volvió a Bogotá. Bueno, la cuestión fue que llegó con una plaza de toros a las fiestas, alquilando la plaza de toros, y que se llamaba la Santa María, pero era de lata. Era de lata y nosotros pues todos felices que traía la planta, una corrida, plaza de toros de la Santa María, y con toros de casta, toros y toreros de cartel. Fue cuando vino Jaime Bojacá, vino Pepe Cáceres, Manolo Cáceres, vino Joselillo de Colombia, vino en la parte recreativa, traía a un que se llamaba el Indio Apache y un torero que se llamaba Clavelito, Lola Puñales. Entonces unas corridas muy, muy bonitas, y eso se llenaba esa plaza de toros de mucha gente, con muchísima gente. Pasó así hasta el año 64, 4 años que duró él en esa explotación, trayendo y alegrando al pueblo con sus corridas de cartel. Ya en 44 hubo un problema con él entre la gente, a uno no les gustó, le pegaron, lo maltrataron. Bueno, se acabó. Se acabaron las corridas de cartel. Entonces ya la alcaldía pues siguió haciendo las corridas, pero con toreros. Jaime Oaxaca siempre venía llegando porque ofreció 7 años a San Judas Tadeo, acompañarlo en sus fiestas. Contrataban siempre ya por cuenta de la alcaldía, contrataban a Clavelito, al Indio Apache y a Lola Puñales a veces venía otro payaso. Así duró un tiempo y de ahí se acasó y pasó a quitar esa lata de lata y ya entonces contratar con empresas taurinas, que ya vino el Gavilán, el Zorro, traían ya toros, era de los llanos, toros llaneros para las corridas, y toreros de baja importancia. Hasta que hoy en día, hasta que ya hoy se acabaron las fiestas, los toros en Tópaga, y se empezó a hacer la parte cultural. Ya apareció, ya no hubo corridas el jueves, el solo jueves, y ya el viernes era la
feria ganadera. El sábado había destrezas mineras. Y el domingo volví a ver la corrida otra vez grande. Y así, hasta que se terminó, ya no hubo más corridas. Ya trataban de prohibirlas. Hoy en día, pues, todo es cultural. Bueno, pero en las fiestas, entonces en las fiestas de San Judas, habla y se hace mucho énfasis, es la tradición y la tradición y tradición del indio Togua, que es la danzas de las antorchas. Pero hubo un sacerdote que la pusieron no danzas de antorchas, sino toros de candela. Los pusieron toros de candela, entonces ya quedaron de entonces toros de candela. Más que menos, del 50 y 59, ya empezó a nombrarse toros de candela. En otra, y pues mirando yo ahora en lo de la historia de que por eso es que pedimos y rogamos y deseamos o deseo, claro que mis hijas me acompañan en ese trajinar, de que ojalá se hiciera y pudiéramos hacer o montar el museo que nosotros pedimos que la alcaldía nos diera en comodato, un salón grande, pero no hay salones grandes, el único salón grande es el de la alcaldía vieja, que hay un salón del consejo que es grande para un museo, pero es que tengo mucho material para el museo, sobre todo fotografías, escritas sobre la iniciación de la iglesia, cuando se inició la iglesia como iglesia, del primer libro de bautismo y el primer bautismo. Tenemos la junta de familia, el acta de padres de familia para la son de la fiesta de San Judas Tadeo. Y sabemos todos ahí tenemos que esa acta se inicia el 1 de enero de 1741. Entonces, de ahí se inician las festividades de San Judas Tadeo. Y ahí es donde está la iniciación de la presentación de las antorchas en sus vísperas. Y quién ofrecieron, y los primeros apellidos, los primeros nombres de las personas criollas, las primeras familias criollas que vivieron en Tópaga, porque no hablamos de indígenas, porque ya no habían, ya estaban todos desarmados, acabados, porque ya los habían transformado con educación y todos ya eran normales como todos los seres humanos que vinieron de criollos de todas partes, de Sogamoso, de Corrales, de Gámeza, de Mongua, de Monguí. Tópaga está casi junta con todos los criollos que llegaron de los municipios diferentes. Por eso es que yo me conozco y me doy y hablo de historia, porque conozco todas estas cosas, porque me las inculcaron, las anduve, de los indígenas que sabemos dónde vivían, es porque allá hubieron muestras de lo que se encontraron.
Después les sigo contando todo lo que es la historia de Tópaga por tramos. Después hablamos sobre la minería al carbón, sobre las brujas y sobre el desarrollo que es el más, por ejemplo, bueno, esto sí se los voy a decir desde ya, la luz eléctrica en Tópaga. La luz eléctrica más o menos fue en el año 55, que la luz llegó a Monguí, la trajeron a Monguí, porque ellos siempre han sido más unidos y son todos personas que son raizales de Monguí. Por ellos sí se unieron y trajeron en ese tiempo, cuando ya la planta empezó a trabajar con la termo, la trajeron la luz hasta ahí. Quedó un H en un punto llamado la Mesa. En ese tiempo estaba de alcalde Parmenio Pinto. Escuchaba yo a mi mamá que decía que el alcalde Parmenio Pinto llamó al pueblo para ir a cuidar la instalación de la luz que venía para Tópaga a la meseta, porque los de Monguí no la dejaban pasar, porque era de ellos. ¿Verdad? Si hubo un poco de gente pasar la noche a cuidar los cables de la luz. Como en el tiempo era cable de cobre, alambre y postas de palo. Entonces, pues aparentemente era como el pueblo tenía que participar en el pago o en la compra de la traída de la luz, porque se organizaron reinados. Primer reinado que recuerdo tanto, se habla, por ejemplo, de la señora Inocencia Calderón, María Eugenia Reyes y Olga Rojas, las primeras que ellas colaboraron, sus padres, con permitirles el primer reinado para traer la luz. A poco tiempo otro reinado que fue la señora Paulina Rojas también, Judith Medina y bueno, no me acuerdo la otra reina, porque eran tres, la de los mineros, agricultores y empresarios. Cada uno tenía su reina. Ellas participaron para traer la luz y seguidamente continuaron los reinados para las veredas. La vereda de Traviesas hizo muchos reinados bazares. La vereda de la Esperanza o sector San Pedro también hizo muchos bazares para electrificar la vereda. El Bao también fue a través de reinados. Es decir, vimos tantas cosas que la misma comunidad se hizo para trabajar y hacer para formar nuestro pueblo y tenerlo hoy, así como hoy en día se puede decir. En los bazares y los batitos se acabaron que en el 71, que salí del ejército y vine a ir a los últimos bazares que hubieron en la vereda Traviesas, que eran los mejores bazares. Para el arreglo del cementerio también tuvimos que hacer un bazar. Ya participamos, pero ya nosotros, allí participé yo mismo. Una hija mía fue la reina, el tocayo Guillermo Vargas también fue otra niña de que fueron las reinas para reunir la plata para la cerca del cementerio, ya que un señor nos regaló un lote para arrendarlo. ¿Qué más les cuento? Para este desarrollo de Tópaga seguimos viviendo de esa manera hasta que ya hoy en día ya la electrificadora
pone todo, ayuda en todo. Pero Tópaga muestra por eso, muestra Tópaga de historia y cultura para todos, todo el mundo. Entonces, estimados amigos, después seguimos hablando de todo.